Vivimos tiempos complicados. Dicen que los grandes maestros de vida espiritual ya no caminan entre nosotros. Hace mucho que se fueron y solo nos quedan sus escritos, su recuerdo. ¿Será que ya no volverán a verse a esos campeones de la fe? Muchos han estado buscando, pero sin mucho éxito. Yo mismo me he topado con algunos susurros. Buscando he descubierto algunas huellas en el camino, rastros de vidas que nos ayuden a levantarnos, alzar de nuevo la mirada al cielo mientras abrazamos nuestra existencia. ¿Podré encontrar a alguien con la vitalidad y la fuerza que necesitamos? Un predicador de la gracia que nos mueva a vivir en libertad y fraternidad. Mis hermanos de dominicanismo itinerante me han encomendado la tarea de dar con ese maestro espiritual. Tengo algunas pistas, pero sin importar qué tan lejos deba de ir, confío en que he de regresar con buenas noticias. A veces pensamos que nos quedamos cortos de ejemplos de maestros de vida espiritual, pero tal vez sea porque no nos atrevemos a buscar fuera de los lugares ordinarios. ¿Te imaginas a un hijo de la Revolución Francesa, heredero del pensamiento ilustrado, promotor del liberalismo, sentado entre los grandes maestros espirituales de la orden? Santa Catalina de Siena, Santo Tomás de Aquino, el maestro Eckhart o el mismo Santo Domingo. Pues justo de él quiero hablar, del padre Henri-Dominique Lacordaire. El padre Lacordaire, restaurador de la orden de predicadores en Francia, captó como pocos el carisma dominicano. De hecho, su memoria para la restauración de la orden de predicadores en la cristiandad sería tomada como modelo para la posterior renovación de las constituciones pedida por el Concilio Vaticano II. La claridad con la que entendió y el compromiso con que asumió la espiritualidad de Santo Domingo queda plasmada en la siguiente frase tan emblemática. Si me preguntas por qué he preferido la orden de predicadores, te responderé que es la más conforme a mi naturaleza, a mi inteligencia y a mi fin. A mi naturaleza por su gobierno, a mi inteligencia por sus doctrinas y a mi fin por sus medios de acción, que son principalmente la predicación y la ciencia sagrada. Jean-Baptiste Lacordaire nació cerca de Dijon, en Francia, el 12 de mayo de 1802. Estudió Derecho en París. En ese periodo se inscribió en el enciclopedismo y perdió la fe. Sin embargo, la lectura de Chateaubriand lo trajo de nuevo a la fe y en 1823 tomó la decisión de ingresar al seminario. Fue ordenado sacerdote en 1827. Sus planes para viajar a América como misionero se vieron frustrados por el estallido de la Revolución en julio de 1839. Sin embargo, entró a trabajar en el periódico El Avenir como editor, el cual tenía como misión defender la lucha por Dios y la libertad. El padre Lacordaire no escribía sobre temas abstractos. Al contrario, tomaba alguna noticia del día y la utilizaba, la aprovechaba para poder hablar así de política, de la libertad, de la religión. Tenía las cualidades de un gran periodista. Hablaba y escribía con gran lucidez, con fuerza, con brillantez. Era capaz de discutir las más graves noticias en un breve espacio y de manera que todos lo entendieran. Lacordaire tuvo la oportunidad de darse a conocer como orador en las conferencias de Nuestra Señora de París en 1834. Supo encontrar la oratoria adecuada para poder conmover a su auditorio, un auditorio deseoso, ávido de encontrar lo espiritual, lo humano, a pesar del escepticismo del tiempo, un poco como la generación de ahora. Lacordaire consideraba que el cristianismo debía traer felicidad a los hombres, paz a las naciones y progreso a la humanidad. Consideraba que la libertad que nos trajo Cristo debía servir para fundar y para consolidar la igualdad y la fraternidad. Durante un retiro en Roma, decidió entrar en la orden de predicadores, tomando el hábito de Santo Domingo en el año de 1839. Al año siguiente profesó sus votos, tomando el nombre de Enrique Domingo. Regresó a Francia con la firme convicción de refundar la orden en su país, donde había estado proscrita por casi 50 años. También retomó su participación en las conferencias cuaresmales de Notre Dame, casi de manera ininterrumpida hasta el año de 1852. Lacordaire fue nombrado miembro de la Academia Francesa y es considerado el mejor orador sagrado de Francia. El mismo año de su muerte, en un discurso pronunciado en la Academia, dijo: «Yo no entro aquí sino para ser signo de la libertad aceptada y fortificada por la Iglesia y la religión». Al final de ese discurso, pronunció una de sus más emblemáticas sentencias: «Quiero morir como un fraile penitente y un liberal impenitente». Falleció en Sorés el 20 de noviembre de 1861. Su testimonio de compromiso social es ahora
un ejemplo para todos los que se dedican a la pastoral social y al compromiso con las causas de las personas. ¿Qué podemos aprender de la vida del Padre Lacordaire para nuestra propia vida espiritual? Bueno, para empezar, su forma de predicar es ya una escuela. Nos enseña que la predicación no es una labor que pueda ser estática, que pueda permanecer inmutable a lo largo del tiempo. Tenemos que saber adaptarnos a los diferentes auditorios a los que nos dirigimos, a los que pretendemos evangelizar y en los que pretendemos sembrar el mensaje del Evangelio. Porque la espiritualidad no solamente es saber hablar con Dios, sino también hablar de Dios. En segundo lugar, también podríamos aprender que una persona espiritual no necesariamente será una persona que no se aleje de Dios. El Padre Lacordaire perdió la fe durante casi 10 años, se sintió alejado y vivió lejos de la iglesia. Sin embargo, supo encontrar el camino de regreso a casa. Esa es la vida auténtica de una persona espiritual. No solo estar cerca o permanecer en un lugar, sino saber regresar a los brazos amorosos del Padre. En tercer lugar, podríamos aprender de él que lo espiritual no está de ninguna manera separado del resto de los ámbitos de nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, donde nos movemos, donde nos ejercitamos, es vida espiritual si decidimos llevar ahí a Dios. Si algo devolvió al Padre Lacordaire a la fe, fue precisamente su mundo político, sus convicciones sociales, su compromiso con los problemas reales de la gente. Otra cosa que también podemos aprender del Padre Lacordaire es precisamente la espiritualidad de la libertad, porque nosotros vivimos en la libertad de los hijos de Dios y tenemos que aprender a vivir así, de esa manera, como hermanos, como amigos, como hijos de Dios. Y claro que será difícil encontrar nuestro camino en medio de tantas adversidades y en medio de tantos caminos, pero justo ahí es donde el Señor nos quiere y el Padre Lacordaire siempre lo defendió para la iglesia. No quiso una iglesia protegida por el Estado, tampoco quiso fieles esclavos de su iglesia, sino una iglesia libre para predicar sin ningún tipo de compromiso y cristianos también libres para poder vivir y poder seguir las inclinaciones del Espíritu. El Padre Lacordaire estaba convencido de que nosotros somos capaces de alcanzar la verdad si nos dejamos abrazar por ella en la persona de Cristo. También estaba convencido de que éramos capaces de hacer el bien, de ser bondadosos, porque la bondad es el océano del que emana todo bien, decía también el Padre Lacordaire. Toda espiritualidad, si es auténticamente cristiana, tiene que estar anclada y dirigida hacia y por Jesucristo. Y esa es otra enseñanza que nos deja el Padre Lacordaire. En sus conferencias cuaresmales en la Catedral de Notre Dame, en París, él nos explica que nosotros tenemos que tomar a Jesús como modelo de vida interior. Una vida interior que se reduce o que puede expresarse en 3 manifestaciones: pensamientos, afectos y resoluciones. Si pensamos en cómo era la mente de Jesús, tendríamos que decir, diría el Padre Lacordaire, que es una mente sublime, siempre abierta, bella y a la vez sencilla, poderosa pero simple. Así tiene que ser nuestro pensar la fe. También nuestros afectos tienen que ser como los del Señor. El Señor que fue movido por un amor, pero no cualquiera, un amor tierno, tierno con los pecadores, tierno con los alejados, tierno con los que lo necesitaban, tierno incluso con aquellos que lo atacaron durante su vida y hasta el último momento de ella. Finalmente, nuestras resoluciones tienen que estar ancladas, como las de Jesús, en un convencimiento total de quiénes somos nosotros. Jesús, convencido de que llevaba el mensaje de Dios y que era mensajero de la buena noticia de la resurrección, no se detuvo ante las fuerzas del mundo. Así, si algo nos enseña el Padre Lacordaire, es a tener pensamientos sublimes, afectos tiernos y también resoluciones auténticas. Finalmente, otro de los temas que el Padre Lacordaire aborda de manera recurrente en sus escritos, tal vez no de manera principal, es el tema de la amistad. Creo que si algo podemos aprender de este dominico francés, que aprendió a vivir y a encarnar los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, es cómo saber ser amigos. Él decía que la amistad era uno de los sentimientos más puros que existía, porque era el más libre, el más sincero, el más elevado. Pues ojalá que nosotros también aprendamos a ser amigos de Dios y amigos unos de otros. La próxima vez que pienses
que hay una escasez de maestros de vida espiritual, tal vez es porque estamos buscando en el lugar equivocado. Piensa que una nueva generación de hombres y mujeres de alta vida espiritual se están gestando en trincheras que antes ni siquiera nos atrevíamos a imaginar. Ese fue el padre Lacordaire, un predicador de la libertad.